Listo. Entonces, primero, bienvenidos a todos. Tenemos el honor ahora de finalizar estas clases que hicimos con Andrés, que para mí parecieron muy interesantes, que eran más, vamos a llamarlo, en la parte de la filosofía de todo la creencia, de la creación, de la filosofía judía, vamos a llamarlo así, y de la otra parte de la ciencia. Y como dijimos la semana pasada, esta semana, Bezrat Hashem, vamos a hacer una clase de ciencia y Torah muy interesante, con una presentación muy interesante, y a mí me parece que no hay una semana mejor de hacerlo más que esta semana donde que leemos en la Torah sobre Abraham Avinu, que Abraham Avinu, el primer monoteísta que había en el mundo, que enseñó su fe a la gente, no lo cuidó para él, y él llegó a esta fe a través de un análisis intelectual profundo hasta que llegó a conocer a Dios. Y por eso creo que esta semana es muy lindo llegar a esta clase de ciencia y Torah con una persona especial que pedimos de él que nos va a hacer esta clase, que el señor Alberto Benzadón, que solamente para comentarlo antes que Andrés lo va a presentar, solamente para comentarles que él vive hoy en día en Israel, se despertó a las 2 de la mañana, madrugó para que pueda darnos esta clase tan interesante, y va a ser una clase interesante. Entonces voy a pasar las palabras a Andrés para que vaya a presentar el señor Alberto Benzadón. Andrés, con mucho gusto. Gracias, Rabino, qué rico estar aquí de nuevo. Muchas gracias por la oportunidad de participar en estas conversaciones que me parecen tan grandes para la comunidad y obviamente para nuestro crecimiento. Yo creo que es súper importante lo que estás haciendo y me encanta que pude haber sido partícipe en las primeras conversaciones. Y ahora, como bien lo dices, pasando la batuta a Alberto. Alberto, primero, mucho gusto. No nos conocemos. Ya me han contado muchísimo de usted y la verdad es que me parece interesantísimo todo lo que estás haciendo. Voy a introducirte como tengo entendido, Alberto Benzadón. Naciste en Venezuela, una persona educada en Estados Unidos. En este momento vives en Israel. Eres un emprendedor en el área de tecnología, en varios temas bastante interesantes. Estoy seguro que para muchos en las conversaciones va a ser muy interesante hablar contigo de ese lado. Eres una persona destacada y muy conocida por las conferencias que has dado y activista comunitario como tal. Y lo que creo que más te define y lo que más nos está llamando la atención, y creo que es lo más importante que queremos todos escuchar en estas conversaciones, es que eras agnóstico. Y en un momento descubres el judaísmo auténtico y es creo que lo que vienes a explicar el día de hoy, y creo que todos estamos muy curiosos por escuchar obviamente tu experiencia de ese paso de ser agnóstico a estar y conocer y creer en lo que es el judaísmo auténtico. Entonces, muy honrado de poder presentarte. Muchísimas gracias por de nuevo la oportunidad de estar y participar en estas conversaciones. Rab Menahem y Alberto y Menahem, les doy la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Y por favor, Alberto, las palabras son tuyas. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, gracias por la oportunidad de poderme comunicar a estas horas del otro lado del mundo, donde están ustedes empezando la noche. Aquí me tuve que tomar un buen café colombiano, le quiero confesar, y gracias a una maquinita que tengo aquí, estoy ahora un poco despierto. Espero no decir tonterías a esta hora de la noche. Pues sí, quería primero agradecer al Rab Menahem Mula por esta presentación. Igualmente, felicidades y todo mi apoyo, y la verdad que hace falta mucho liderazgo comunitario para poder seguir. Y mis felicidades al señor Andrés Becker por la iniciativa y por todo su
tu gran trabajo en todas estas presentaciones y shiurim. Así que Kol Hakavod, que Dios le dé a todos salud, les dé bienestar para poder seguir adelante enarbolando su gran nombre. Entonces, Andrés se comenzó introduciendo a mi persona y dijo que yo era un agnóstico. La verdad que yo no lo sabía. Nunca supe la diferencia entre agnóstico y ateo. Hoy, por supuesto, está mucho más clara. Para todos aquellos que quieren saber cuál es la diferencia entre agnóstico y ateo, es muy sencillo. La palabra a, el prefijo a, teo es en contra Dios o una persona que tiene pruebas que Dios no existe. Yo no sé si existe algún ateo hoy en día calificado para poder defender sus ideales. Sí, por supuesto, aquellos que son agnósticos. Un agnóstico es una persona que no está segura. Es decir, fue a colegios comunitarios como yo, entré a clases de historia hebrea donde me contaban toda la narrativa bíblica y salía muy informado. Después entraba en la clase de ciencias naturales, donde mi profesor decía que el mundo tiene no sé cuántos miles, millones de años y los dinosaurios, cosas que la Torá no niega a los dinosaurios, pero esos no vinieron, no existieron hace 5.000, sino varios millones de años, y la evolución de las especies. Entonces imagínense ustedes la confusión de un muchacho que está empezando a educarse como judío, como persona, y de repente recibir tanta información tan contradictoria. O sea, pónganse de acuerdo, señores. Ustedes me están educando. Díganme, ¿vengo del mono? ¿Sí? ¿Mi abuelito era un mono? ¿O realmente Dios me creó? Y para mí eso fue, la verdad, eso explica quizás parte de mis actitudes en el colegio de rebeldía. Confieso que me llegué a comportar como un mono, haciendo honor a mis antepasados. Así lo creía. Y cuando me llamaba la atención, yo decía, bueno, estoy evolucionando, denme chance. Quizás un poco de millones de años más puedo comportarme un poquito mejor. Y bueno, eso era la dinámica que había en el colegio. Recibí una educación, por supuesto, judía laica, donde estaba muy orgulloso de ser judío, pero qué significaba ser judío no estaba muy claro todavía. Entonces, simplemente digamos, una identificación nacional, pero yo sabía que había algo más, porque si bien es verdad que uno como judío se destaca y a veces es señalado, somos focos de ataques y también paradójicamente de admiración, yo sabía que aquí tenía que haber otra cosa, solamente algo más que no una identificación nacional. La verdad que lo dejé así porque era muy complicado para mí y seguí la vida, empecé a trabajar, me fui a estudiar a Estados Unidos, ahí estuve en una universidad que se llama St. Louis University, donde por ser judío también me di cuenta de que las cosas no siempre son como uno quería, gente que o te admiraban mucho o te odiaban mucho y nunca había un término casi medio, con lo cual, bueno, eso siempre me despertó más curiosidad por investigar pero nunca tuve el chance de realmente ni la fuente ni las personas que me ayudaran a seguir investigando. Total que trabajé en seguridad en el LAL, tuve contacto con personas de Israel y así poco a poco me fui integrando más en la comunidad judía de Madrid, donde tuve el chance de conocer a un médico, a una persona de formación científica, quien me hizo un desafío intelectual. Y fíjense, ¿qué significa un desafío intelectual? El Rab Menachem habló de Abraham Avinu. Es decir, tenemos una herramienta muy poderosa que es el intelecto. El intelecto nos puede a veces traicionar. ¿Y qué depende que el intelecto te traicione o no? Va a depender un poquito de tus intereses personales. Con lo cual, voy a pedirles que se abstraigan de cualquier tipo de información y abordemos este tema totalmente de manera racional y por favor traten si hay preguntas, por supuesto, si es específicamente del tema que estamos hablando, podríamos interrumpir para aclarar el punto. Si son preguntas que un poquito más filosóficas, les agradecería que lo aguanten hasta el final y con favor de Dios a ver si podríamos abarcarlas.
Bien, sin más preámbulos, hay una frase que es fabulosa, que la recogí hace varios años, donde decía, y es una frase que utilizan mucho los científicos, que es: creer es no saber. O sabes o crees. ¿Qué diferencia hay entre saber? ¿Qué diferencia entre saber y conocer? Saber o creer. Perdón. Entonces, quiero compartir la pantalla. No sé si en este momento la estoy compartiendo. Voy a compartir con el permiso de ustedes para hacer esto un poquito más dinámico. Ahí voy. Bien. ¿Sí la ven? ¿La homenaje? ¿La ven bien? Bien. Entonces, ¿por qué se llama Discovery? Porque yo creo que todo en la vida es un descubrimiento. O sea, descubrir el hecho de que somos seres humanos, eso ya lo sabemos, pero a lo largo de la vida uno va descubriendo información. Y lo importante aquí, señores, es si es verdad que hay una información trascendente, y si el judaísmo me propone de que hay un mundo venidero, y si es verdad que hay la eternidad del alma, y si es verdad que hay castigo y recompensa, y si es verdad que hay que Dios nos mira y sabe lo que pensamos, y si es verdad de que todo esto que nos cuenta el judaísmo, yo quiero saber si eso es una leyenda, quiero saber si es un cuento chino, o quiero saber si es algo anecdótico, o si realmente es verdadero. Y para mí, saber si es verdad o no, pues, por supuesto que es trascendente. Es decir, si yo voy ahora a traerles una información a ustedes, hay un automóvil que salió en Australia que puede girar sus ruedas 90 grados para de forma perpendicular poder salir o entrar en un puesto de estacionamiento. Es una información muy interesante y muy bonita, pero no es trascendente, no trasciende. Pero si a mí me dicen si existe Dios o no existe Dios, sí es trascendente. ¿Sería una información que cambiaría mi vida? Por supuesto que sí. Y por supuesto que el hecho de saber es una de las cuestiones que deberíamos, que quiero tocar el día de hoy. Voy a empezar preguntando, no sé si, ¿por qué no me está cambiando? Minuto, que creo que no me está cambiando. No me está cambiando las láminas. Ahí voy. Ok. Entonces, bien, saber si existe Dios o no existe Dios no es el foro del día de hoy, es algo muy sencillo. Mi problema hoy no es si existe Dios o no. Voy a partir de la base que todos aceptamos que existe un creador. Es muy sencillo. A mayor complejidad en el mundo, tenemos que saber que es menos probable que las cosas se hayan hecho solas. Puedo abarcar esto muy rápidamente. Una persona si va, vamos a suponer en el Apolo 11, cuando se alunizó, la primera persona que estuvo ahí fue Neil Armstrong, si ustedes se acuerdan. Entonces, esta persona baja a la luna y ve una botella. ¿Qué implica el encontrar una botella? Entonces, muchos de ustedes van a decir, bueno, seguramente estuvieron los rusos antes que yo. Alguien tuvo que haber estado allá. Y si yo pregunto, ¿y por qué ustedes piensan que una persona tuvo que estar ahí antes que Neil Armstrong? Y quizás ustedes me van a responder lo obvio. Bueno, porque si hay una botella es porque alguien tuvo que estar allá. Yo les puedo decir, ¿pero por qué? Si hay todos los materiales necesarios para poderse formar una botella, les regalo millones de años. Les regalo erosiones, cambios climáticos, hay cuarzo, hay arena, hay todos los materiales necesarios para que se forme un vidrio. ¿Por qué ustedes irían a pensar que alguien estuvo ahí? La respuesta es obvia. ¿Por qué? Porque esa botella tiene una forma simétrica, con lo cual demuestra que hay alguien que la tuvo que haber formado. ¿Saben por qué ustedes me van a contestar así? Es muy sencillo, por la complejidad de la botella. Pero si yo les digo, miren, no encontré una botella, encontré un reloj Casio, ¿qué me van a decir? Les puedo decir que todos los elementos que hay en ese reloj también se encuentran en la luna. Y yo podría decirles, bueno, eso se pudo haber hecho solo durante muchos miles y millones de años. La probabilidad es muy pequeña, sí, pero les regalo todos los elementos necesarios
para que años les regalamos todos los elementos, todo para que se haya podido haber hecho sola. Ustedes me van a decir un minuto, Alberto, eso sería imposible. ¿Por qué? Porque la complejidad de un reloj Casio es mucho mayor que una botella. Quiere decir que aquí estamos llegando entonces a lo que se llama el umbral de complejidad. A mayor complejidad, menor probabilidad de que algo se haya hecho solo. Si vamos, por ejemplo, a analizar el cerebro de cerebro de un recién nacido, ustedes van a ver que nada más que en interconexiones eléctricas tiene más de 1 trillón, ¿sí? Más de 1 trillón de interconexiones eléctricas en ese cerebro tan pequeñito. Y entonces, fíjense, sería mucho más que las 1260 líneas telefónicas que hay en todo el mundo, en todo el planeta. Solamente el cerebro de un recién nacido. Si ahí le juntamos el cerebro de todos los seres humanos, de todas las generaciones y el nivel de complejidad que hay en el mundo, entonces, obviamente que esto es mucho más complejo que una botella. Entonces, señores, vamos a dar por sentado que hay un creador que creó todo. Mi problema ahora es otro. Ese creador me tuvo que haber dado una información trascendente, porque si no, ¿para qué me creó? Nosotros sostenemos que esa información es la Torá. Tenemos muchas religiones en el planeta. Ahora, fíjense, todas las religiones son contradictorias entre sí, en el sentido de que toda la información de base de cada religión, ¿sí? Todos los principios básicos de cada religión, por definición, se contradicen entre sí. Con lo cual tengo 2 posibilidades y no 3. O todas son mentira, que es muy probable, o solo una es verdad. Entonces, fíjense, nosotros sabemos que las religiones son cuestiones de fe. Vamos a partir de la base de que el judaísmo no es una religión. Y fíjense otra cosa muy interesante. Si yo, y esto para mí fue un descubrimiento, decir que el judaísmo no es cuestión de fe fue un desafío muy, muy grande. Vamos a tratar de definir rápidamente qué es fe. Entonces, fe es una creencia firme en algo por lo cual no hay ningún tipo de prueba. Por ejemplo, yo tengo fe que mañana me voy a ganar la lotería. Yo tengo fe que JC o Jean-Claude o Yeshu o Jesús caminó en el río Jordán y él curó mucha gente y él es el Mesías. Yo tengo esa fe y tengo la fe quizás que cuando Alá, ¿sí?, escribió el Corán y ahí me prometen que voy a heredar, si yo muero y me inmolo, ¿sí?, por la causa del Islam, voy a heredar 70 vírgenes con ojos almendrados cuando me vaya al mundo venidero. Yo tengo la creencia firme de que eso es así. Señores, ¿puedo demostrar, o sea, se puede verificar esa información? Van a haber un factor común entre todas las religiones del planeta Tierra, menos una. ¿Cuál es? Que todo lo que te vayan a contar o decir, no hay forma de verificar su veracidad. Y eso es lo que hace que el patrón de las religiones, ¿sí?, se convierta en un patrón común. Sin embargo, cuando analizo el judaísmo, me encuentro con un muro de contención increíble. Porque, vamos a ver, si ustedes fueran Dios, ¿ustedes pondrían información que nadie pudiese verificar? O pondrían elementos de autorrefutación, o pondrían elementos de autocorroboración para asegurarse de que cada uno entienda y sepa, y no solamente se basa en fe ciega, que esa palabra, ese mensaje es verdadero. Pues yo creo que si yo fuera Dios y quisiera darle un mensaje a mis hijos o a la humanidad, y ese documento yo sí lo pondría con elementos de autorrefutación o autocorroboración para asegurar a cada uno de mis creaciones o mis criaturas y puedan seguir el libro, el manual de instrucciones al pie de la letra, sí le pondría esos elementos de autocorroboración. ¿Para qué? Para poder desechar tanta mentira que existe en el mundo y para que todos estén muy claros. Para eso tendríamos que entonces adentrarnos un poquito más. A ver, ¿qué es conocimiento? Conocimiento es un acercamiento con la verdad
hechos y principios a través de estudio e investigación, que es precisamente lo que vamos a hacer hoy. Voy a tratar o intentar por lo menos a poner la Torá, ese libro que nosotros llamamos de origen divino, en el laboratorio, en un microscopio, y tratar de analizarlo, desmenuzarlo y ver si pasa la prueba de un análisis racional que sea por lo menos lo suficientemente veraz como para permitirme a mí, ¿sí?, tener esa emuná o la palabra emuná la suelen traducir como fe. Sin embargo, la palabra emuná no es fe. En el judaísmo la palabra fe no se traduce tan fácil, no hay una palabra que diga fe. La palabra emuná viene de la palabra emun. Emun significa fidelidad. Es decir, yo soy fiel a una verdad. Si lo que tú dices es verdad y sé que es verdad, entonces yo tengo la opción y el libre albedrío de ser fiel a esa verdad. Señores, hay una frase que creo que puede darnos como preámbulo a esta charla, que es la siguiente. Es muy difícil seguir la verdad, porque la verdad a veces es difícil, pero más difícil es vivir en contra de ella. Con lo cual, quiero que por favor presten atención, que vamos a empezar ahora a entender muchos conceptos nuevos. A ver, si Dios habló con el hombre y quiere que la gente razonable preste atención a esta revelación, debe entonces proveer una base racional. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer a partir de ahora. Acuérdense que la Torá no te pide que tengas fe ciega. No existe ese concepto como tal. Fíjense, dice la Torá muy claro, Veyada atá hayom, y sabrás el día de hoy. Si yo digo Veyada atá hayom, y sabrás el día de hoy, ¿estoy apelando a la fe o al conocimiento? Obviamente al conocimiento. Por ejemplo, Da'at Hashem Elokeja ve'abdeu, y conocerás al Dios tu Dios y lo servirás. ¿Estoy apelando a la fe o al conocimiento? Obviamente al conocimiento. Solo que una vez que ya conozco, como dice el pasuk aquí en Deuteronomio 4, dice, Ve'yadatá hayom, y sabrás el día de hoy. Y después que sepas, me invitan a bajar la información al corazón. Y ahí donde entra la fe, ahí donde entra la fidelidad al conocimiento. Puede haber un médico summa cum laude, un PhD, y lo he visto en el hospital en Nueva York. Hay un hospital de cáncer muy famoso, se llama el Sloan Kettering de Nueva York. Yo he visto como un cirujano plástico, un oncólogo cirujano, salió del edificio con la bata verde de la sala de operaciones, se quita el tapaboca y para relajarse después de una operación sacó un cigarrito y empezó a fumar. ¿Qué le pasó a este doctor? Seguramente le operó a alguien con cáncer del pulmón. ¿Él sabe o no sabe si el cigarrillo causa cáncer? Obviamente que lo sabe. Él vio los estudios, él sabe, ¿sí? Pero ahora él tiene emuná, él tiene fe, él tiene fidelidad, a esa información. Pues no. Entonces, lo difícil aquí no es vivir según, ¿sí?, según la verdad. Aquí lo difícil es, ¿sí?, cómo haces para vivir en contra de la verdad. Y eso es todavía más difícil. Pero hay mucha gente que lamentablemente no es consecuente con lo que sabe. Y eso es una de las cosas que sí puedo decir que siempre me molestó. Nunca quise vivir en contra de la mentira, con lo cual eso me hizo a mí muy rebelde siempre de pequeño. Discutía con muchos profesores y yo nunca aceptaba una información, nunca la aceptaba tal como venía. Siempre tenía que discutirla o escudriñarla para saber si realmente era verdadera o no. Y eso fue lo que hice con mi judaísmo. Bien, señores, voy a saltar estas láminas. Ok, bien. Para yo poder saber, señores, si ese libro, que es la Torá, es de origen divino o no, la pregunta es si tiene un libro que se llama de origen divino, ¿puede tener errores o no? La respuesta obvia es que no. Un solo error ya descalifica el libro y va directo a la basura. Ahora bien, si no tiene errores, ¿significa que es de origen divino?
Pues la respuesta es no necesariamente. Yo tengo un libro de la Caperucita Roja, edición número 20, que no tiene un solo error. Entonces, ¿qué hace que un libro sea de origen divino? Obviamente el contenido. Vamos a ver, analizar a partir de ahora qué información puede haber en ese libro que Dios haya puesto. Cuando digo Dios, estoy ahora hablando supuestamente, está por verse. Pero si existe un Dios, yo quisiera saber si Él puso información para poderme demostrar a mí en el siglo XXI que un ser humano nunca lo pudo haber escrito. Y eso es una aventura muy, muy interesante donde les prometo que si prestan atención bien, sacaremos muchas lecciones. Bien, fíjese que esta charla tiene varias partes. No la podemos abarcar todas ahora. Yo les confieso que esta charla toma casi un fin de semana para poderla abarcar. Vamos solamente a tocar esta primera parte que se llama información identificatoria, ¿sí? Después tenemos otra parte más, otra y otra y otra, así que no las vamos a abarcar todas el día de hoy. Voy a empezar entonces con la primera data, a ver si nos puede esto arrojar alguna luz. ¿Quién es el autor de este documento que nosotros llamamos Torá? Pues bien, voy a empezar con una escena. Vamos a ponernos en la siguiente escena. Imagínense que estamos ahora 3.300 años atrás. Y, no sé, viene Andrés, que es un ilustre agrónomo, y me dice, mira, Alberto, tú que eres uno de los líderes del pueblo de Israel, quiero contarte que hemos descubierto que si dejamos la tierra posarla durante un año, eso va a traer beneficios muy... la tierra se va a reabastecer y va a ser algo muy bueno. Bien, entonces, ¿qué sugieres, Andrés? Entonces me dice, bueno, no sé, porque ¿cómo hacemos? Si tenemos que parar la tierra y dejarla de sembrar, entonces va a ser un problema. ¿Cómo? ¿De qué vamos a comer? Bien, entonces, si es así, yo le voy a preguntar entonces, por ejemplo, a Andrés. Andrés, ¿me escuchas? ¿Estás ahí, Andrés? Creo que tienes el micrófono apagado. Andrés, se habrá ido a algún sitio a tomar agua o algo. Está bien. ¿Alguien quiere responder ahí que no sea Andrés? Está, por ejemplo, a ver. Aló, ¿me escuchan? Andrés, ¿eres tú? Hola, sí, ¿cómo están? Perdón. No, está bien. Ok, Andrés. Una preguntita. ¿Me escuchaste hasta ahora, Andrés? Sí, claro. Bien, ahora, Andrés, mira, yo quiero ahora, tú me dices a mí, bueno, mira, vamos a reabastecer la tierra y me propone la siguiente solución. Hay que dejar la tierra un año sin trabajar. No podemos trabajar la tierra, no podemos sembrar, no podemos cosechar. La primera pregunta que nos va a hacer el comité de este gobierno es, bueno, Andrés, ¿y cómo vamos a comer durante 3 años? Porque si un año entero voy a parar la cosecha, voy a tener que sembrar en el siguiente año y hasta que crezca van a pasar 3 años de que vamos a comer. ¿Tienes alguna propuesta inteligente? Bueno, se podrían buscar otras opciones de abastecer el alimento. Si la tierra es el único lugar donde se puede crecer, hay que ver cómo utilizar de manera correcta la tierra, quizás parcelizarla, ¿no? Usar parte de la tierra. Andrés, algo, pero... ya va, te felicito. Andrés dice parcializarla. Aquí está. Entonces, la dividimos en 7. La dividimos en varias partes. Entonces, cada región que está subdividida va a parar un año y va a comer del vecino y va a importar esa comida de la región que está al lado. Esa fue más o menos lo que tú dices, ¿no, Andrés? Sí, más o menos. Yo sé para dónde vas, pero es una solución, sí, me parece muy, muy inteligente. Hay otra opción, no sé si la sugieres, pero yo te digo, bueno, podemos también almacenar. Podemos almacenar en grandes silos y también de ahí podemos ir ahorrando cada año un poquito y al final nos queda, ¿sí? Pero esa es la solución que vamos a buscar. Bien, si yo tengo que parar la producción
¿sí? Una vez cada 7 años, como tú sugieres, entonces la respuesta al problema alimenticio, como tú dices, puede ser o almacenaje o dividir la tierra, ¿sí? Porque si cada 7 años tengo que parar, bueno, dividimos la tierra en 7 y vamos comiendo. Esa es la sugerencia que tú me haces, me parece muy bien. Ahora yo voy a hacer otra sugerencia a ver qué les parece. Yo digo así, vamos a decirle a la tierra que en el año, en el 6º año, produzca el triple de su producción. Entonces, si la tierra produce el triple de su producción, entonces podríamos parar el año 6º, 7º y 8º. ¿Qué te parece? Bueno, depende obviamente de los ciclos de cómo funciona la Tierra, ¿no? No, la tierra funciona todos los años igual aquí en esta zona de Israel. Y yo te digo, mire, el año 6º, como tenemos que parar un año, yo te digo a ti lo siguiente. Le digo, mira, Andrés, nada sencillo. Le decimos a la tierra, tierrita, el año 6º produce el triple. Y así podemos alimentar al pueblo durante 3 años. Okay. Sí, creo que lo que estás sugiriendo es que haya un almacenaje correcto y un uso correcto de la tierra. Almacenaje, el almacenaje viene después. Pero yo primero le tengo que decirle a la tierra que produzca el triple. ¿Cómo va a producir el? O sea, voy a sembrar igual. Pero a la hora de cosechar, la tierra va a producir el triple. Ok. Perdón, creo que no entiendo la pregunta. La pregunta obvia aquí, ¿cuál sería? Oye, si tú puedes hacer que la tierra produzca el triple, ¿por qué no lo haces todos los años? Nos hacemos millonarios. Claro. ¿Y cómo tú puedes decirle a la tierra lo que la tierra puede hacer? ¿Tú cómo puedes decirle a la tierra que produzca 3 veces más si tú no tienes control sobre la tierra? ¿Es así o no? ¿Perdón? Control de la tecnología hidropónica. Ya hemos empleado toda la tecnología, fertilizante, lo que tú quieras. Ya estamos ya a un máximo de producción. Pero ahora llega el año 6º y tengo que producir el triple. Esa es mi sugerencia. Okay. Y tú me vas a decir, bueno, pero tú controlas la tierra o qué? Yo te digo, la verdad que me parece una idea muy buena. Y tú me dices, bueno, pero un momentito, Alberto. Lo que pasa es que cuando la gente tenga hambre el año 6º y tú no puedas controlar la tierra, va a haber una revolución, nos van a tumbar. Ahora fíjense que esa idea que yo acabo de traer es absurda. Yo no puedo decirle a la tierra que produzca el triple, como si fuera que yo controlo aquí lo que la tierra produce. Con lo cual, es un absurdo. Vamos a ver ahora un pasuk de la Torá. Ese pasuk dice así. Hay una mitzvah que se llama la Shemitah. La Shemitah consiste, igual que hay 6 días trabajarás y el 7º cesarás de trabajar, igualmente ocurre con los ciclos de 7 años. Es decir, 6 años trabajarás la tierra, más el 7º año cese total. Y entonces, ¿qué? Abres los campos, tus cosechas y abres todos tus viñedos, tus huertas, para que todo el que tenga y que quiera comer, puede comer de forma libre durante todo un año. Eso se llama Shemitah. Es un año donde dejamos cesar la tierra. Fíjense lo que está escrito. Durante 6 años sembrarás tu campo, podarás tu viña y recogerás su cosecha. Pero el 7º año habrá un cese total para la tierra, Shabbat para el Eterno. No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. Y si os preguntareis, ¿y qué comeremos en el 7º año en vista que no debemos sembrar ni cosechar nada en él? Dice este libro, que no sabemos todavía quién lo escribió, os impartiré mi bendición en el año 6º para que la tierra rinda con hartura para 3 años. Andrés, dime, ¿el que escribió este libro tomó riesgo o no? Sí, creo que hay un riesgo importante porque, claro, están definiendo un momento bastante particular que puede crear un revoltaje cultural y social. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo podría durar esta mentira de la Torá? Yo no sé si es mentira. O sea, yo creo que es muy, de manera, no sé si vamos a decir educada, porque puede ser perfectamente educado, de cómo se trabaja esa tierra. Bien, pero ya cómo hay que darle reposo a la tierra, ¿no? Porque ya tenemos toda la tecnología, estamos maximizando la producción a tope, ya no podemos más.
Pero yo ahora agarro y digo, mira, el año sexto tranquilo, todo el mundo que esté tranquilito, porque aquí este libro que nosotros llamamos Torá, que yo acabo de escribir hace 15 minutos y No, les vendí el cuento a todo en el esa mundo. época, un gran riesgo. Un gran riesgo. ¿Cuánto podría durar esa religión? Máximo. Una cosecha. Un ciclo. Ahora, obviamente, si yo me voy a empobrecer porque tú me prometes una bendición que va a durar 3 años y me lo creo, bueno, yo puedo tomar un riesgo de máximo un solo ciclo. ¿Qué va a pasar si en el año A menos sexto, de que haya, Alberto, a perdón, menos pero a que, menos de que haya un comparativo, ¿no? ¿cómo así? Si hay una cultura que no está haciendo eso y le está yendo peor, demuestra de alguna u otra manera de que esa es la manera correcta de hacerlo. Sí, pero acuérdate que no existe una cultura en el mundo que pueda garantizar que va a producir lo que ella quiera. Si yo te digo, mira, yo voy a ahora cavar un hueco en la tierra y voy a conseguir oro. No porque yo lo diga voy a conseguir oro. O no porque yo diga que va a producir 3 veces, va a producir 3 veces. Y no porque yo lo diga lo va a producir. Yo tendría que tener control sobre la tierra para yo garantizar un abastecimiento para 3 años cada ciclo de 7. Entonces, Claro. fíjate, porque si yo puedo producir eso mucho antes, pues ya lo produzco y exporto y soy millonario, o me iría mucho mejor. Pero de todas formas, fíjate que el que escribió este libro, por lo menos este pasuk, está tomando un riesgo muy elevado. Ahora, entonces, tengo una conclusión sobre esta primera lámina, que el que escribió esto, hay 2 posibilidades. O es un retrasado mental, si es que su proyecto es decir que la Torá es de origen divino, o realmente es alguien que tiene control sobre la tierra. Ahora fíjate, esto se ha mantenido durante 930 años, durante la historia del pueblo de Israel hasta la destrucción del segundo templo. Es decir, y no tenemos ninguna récord en la historia del pueblo de Israel donde esto no se haya cumplido en absoluto. Con lo cual, si apareciera cualquier documento que tú quieras, hoy en día puedes buscar en Google, es muy fácil, o cualquier historiador o cualquier documento, y el pueblo de Israel es muy crítico y siempre ha peleado con Moshe, que le falta agua, que le falta el man, no puede ser, me sacaste de Egipto, ya no tenemos patilla, ahora como puro man, nos volvemos locos, nos sacaste para matarnos. O sea, el pueblo de Israel es muy rebelde y muchas veces nos rebelamos en contra de quién, nuestros líderes. Si tú consigues, por ejemplo, cualquier documento, ¿sí?, donde diga y atestimonie de que esto no se cumplió durante 930 años, ¿qué harías con este libro? A la basura. Baruch Hashem, hasta el día de hoy, nunca, incluso hoy que no hay templo, cuando llega la Shemitah, hay una verajá increíble para aquellos moshavim que guardan la Shemitah. Ahí está bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente lámina. Todos conocen aquí el muro occidental. Todos conocen el Kotel HaMaaraví. Ahora fíjense. Voy a leer muy breve lo que dice el libro Shir HaShirim, que es uno de los 24 libros de la Biblia. Y dice así. Acuérdense que el Cantar de los Cantares es un libro donde es la alegoría de una historia de amor entre el amado y la amada, donde el amado es Dios y la amada es el pueblo de Israel, donde el amado quiere estar con su querida mujer y la mujer está acostada en la cama un día de lluvia y frío, donde el amado le toca la puerta para estar con ella y ella está calentita, está arropada, está durmiendo, está muy, muy relajada y el hombre está tocando para decir que te amo, quiero estar contigo y le toca la puerta y ella no abre. Al final, que se despereza, después de mucho tiempo, va a abrir para recibir al amado y el amado ya no estaba. Ella sale a las calles a buscar al amado y al final dice, estoy enferma de amor. Y esta es la historia del pueblo de Israel y Dios bendito, donde el pueblo de Israel abandona una y otra vez a su creador. Y él dice lo siguiente, muy bonita en esta parte, dice así, es la voz de mi amado, he aquí que viene a redimirme saltando, brincando sobre las colinas. Mi amado es como una gacela o un cervatillo. He aquí que ya está detrás de nuestro muro observando por la ventana, espiando entre los huecos. ¿Por qué? Porque Dios, aunque parezca que está lejos, siempre nos está vigilando detrás del muro para saber cómo está su pueblo. Y nos protege, nos ayuda, y hasta el día de hoy el pueblo de Israel sigue en pie. Bien, está muy bonito. Ahora la pregunta es así. He aquí que ya está detrás de nuestro muro.
detrás del muro occidental del templo. ¿Y saben por qué? Está escrito en el Midrash Rabbah. ¿Saben por qué el muro del templo que dice ya está detrás de nuestro muro? ¿Cuál es el muro? Dice el Kotel HaMaraví. A eso se refiere, ¿sí?, este versículo. ¿Y por qué el Kotel HaMaraví? ¿Por qué el Kotel? Dice, porque Dios ha jurado que el muro jamás será destruido. Te pregunto ahora, Andrés, ¿el que escribió esto tomó riesgo? ¿A qué te refieres? ¿Qué pasa si se destruye el muro? O sea, tú dices que el riesgo es que él dice eso sabiendo o no que el muro va a estar siempre. Sí, la Biblia dice que Dios está detrás del muro. Y aquí la respuesta es la siguiente. Dice, ¿por qué detrás del muro? Y me dice, porque precisamente el Kotel HaMaraví, dice, porque la presencia divina está en el occidente. Por eso que la Biblia dice que el Kotel HaMaraví nunca será destruido. Ahora dime algo, ¿qué pasa si el año siguiente se destruye el muro? ¿Qué haces con este libro? Bueno, esto es asumiendo de que ese muro es el Kotel, ¿no? No, estamos hablando del Kotel HaMaraví, lo dice. El Kotel HaMaraví está escrito ahí, que la presencia de Dios está en el occidente. Por eso, cuando el Shir HaShirim, el Cantar de los Cantares, hace referencia al muro, se refiere a que, y te lo dice, está escrito, que en el muro occidental. ¿Y por qué? Porque la presencia divina está en el occidente y por eso te juro que nunca será destruido. Te hago una preguntita. Entonces hay un riesgo muy grande. ¿Qué pasa si se destruye el muro después de 10, 100, 200 años? El libro pierde validez. ¿Y tengo que hacerle caso a lo que diga? No, pues, no, porque si es de origen divino no puedes tú tener un solo error. Entonces, ¿quiere decir que el que escribió esto tomó riesgo? Pues yo creo que sí. O dos posibilidades. O lo escribió una persona retrasada mental que quería escribir una religión nueva y puso una afirmación demasiado atrevida y puso en riesgo todo su proyecto, o realmente es alguien que tiene control sobre el tiempo y la historia y te podría garantizar que nunca será destruido. Te quiero solamente para que analicemos un poquito más, ¿sí? Jerusalén fue destruida y reconstruida por lo menos nueve veces. Fue totalmente arrasada. Y no solamente que fue arrasada, sino que se destruyó todo el templo y la ciudad completamente, ¿sí? Sin embargo, vas a ver que si algo quedó en pie hasta el día de hoy, que fue el Kotel HaMaraví. De todo el templo, solamente quedó el Kotel HaMaraví. Ahora nosotros, cuando vemos el Kotel, no sé si lo has ido a visitar alguna vez, Andrés. Por suerte, sí. Sí, por suerte sí. Ok, lo que tú vistes y visitaste es solamente esto que ves aquí en pantalla, 57 metros. Pero quiero recordar que en realidad el Kotel HaMaraví no se limita a 57 metros. El Kotel HaMaraví, estamos hablando de 488 metros, la cual no vemos. Gran parte, ¿por qué? Porque son casas árabes que están del otro lado, a la parte izquierda, y tapan toda la parte de la prolongación del muro, con lo cual ni la vemos. Y esta parte de acá, que sí se ve, pero lo que nosotros realmente conocemos en fotografías o las visitas que hemos hecho, son solamente 57 metros. ¿Y cuánta profundidad tiene? Tiene 32 metros de profundidad. Si vas a los túneles del Kotel, puedes incluso ver la piedra fundamental que está, ¿sí?, entre la tierra y la primera piedra. Es algo impresionante y está totalmente intacta. Quiere decir que tengo el muro en su totalidad después de 2000 años, ¿sí? Y la tierra de Israel sabemos que fue arrasada. Jerusalén fue arrasada por lo menos 9 veces. El muro fue totalmente destruido. ¿Y qué es lo único que quedó en pie? El Kotel occidental. Con lo cual, ¿estoy pelando entonces ahora a la fe o a la razón? Andrés. No, estoy tratando de entender tu pregunta. ¿A qué te refieres con la fe? Estoy apelando, cuando yo traigo este dato, ¿estoy apelando a la fe o a la razón?
El dato de que la muralla es más larga de lo que vemos. No, el dato es el siguiente. Yo te juro que nunca será destruido. ¿Y por qué? Porque mi libro es verdad. ¿Quién lo escribió? Yo digo que es Dios. Ah, una preguntita. Si no es Dios y es un ser humano, obviamente no puede asegurarme ni tomar un riesgo tan grande, ¿sí? Que el muro nunca será destruido. Ahora, cuando yo te traigo este dato y te digo, mira, Andrés, durante 9 destrucciones y reconstrucciones de toda la ciudad, y lo único que quedó en pie después de 2000 años fue solamente el cótel occidental, ¿eso avala la información que trae el Pasuk o no? Sí, definitivamente. ¿Estoy apelando a la fe o al conocimiento? En este momento, a ambos. Por supuesto. La lámina anterior que te hablo de la tierra, ¿apela a la fe o al conocimiento? Al conocimiento. Ok, vamos a ver. ¿Saben ustedes? Hay una mitzvah muy interesante que es Aliyat la Regel. Aliyat la Regel era la mitzvah que había de subir 3 veces al año a Jerusalén a festejar. ¿Se acuerdan qué? Era Pesach, Shavuot y Sukkot. ¿Se acuerdan? Entonces, esa mitzvah es muy interesante. Consiste que todos los hombres de edad militar, entre 20 y 60 años, subían al templo para poder reunirse con Dios en el templo, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que muchas veces habían las mujeres que no podían ir, o los niños chiquitos, o los ancianos. ¿Y qué hacían? Se quedaban en sus aldeas, en sus casas, mientras todos los hombres en edad militar subían. Si yo te digo, Andrés, por ejemplo, vamos a hacer la fecha del soldado una vez al año, los reunimos a todos en el estadio principal de Tel Aviv. Y vamos a agasajar a todos los soldados, incluyendo desde el hombre más importante del ejército de Israel hasta el hombre menos importante del ejército de Israel. Todo el mundo se va a dar cita en el estadio de Israel, incluyendo toda la gente que está en las fronteras vigilando y cuidando. Y ese día vamos a anunciarlo en el New York Times, en Google, Facebook, todas las redes sociales para darle mucha cobertura. ¿Tú qué me dirías? Es la tercera pregunta que me haces que no entiendo bien a qué te refieres con qué te diría. Si yo te digo, Andrés, yo soy el ministro de Seguridad Nacional y tú eres, digamos, el primer ministro. Y digo, mira, Andrés, creo que los soldados se merecen un día importante. Vamos a agarrarlos, los reunimos a todos en el estadio principal de Tel Aviv, le hacemos una gran fiesta, ¿sí? Pero tiene que ir todo el mundo, incluyendo la gente que está cuidando las fronteras, incluyendo los que barren, los pilotos, todos ahí. Le traemos a Michael Jackson, no sé a quién, y le hacemos una gran fiesta. Y lo publicamos en las redes sociales para que todo el mundo se entere, ¿sí?, lo que vamos a hacer. Ahora, tú, como primer ministro, ¿qué me vas a decir a mí? ¿En cuanto a qué? Si me lo aceptas o no lo aceptas. Pues bueno, no quiero hablar como un primer ministro, pero hay muchísimos temas a tocar. Seguridad, logística, comida. Claro, por supuesto. Muy bien, lo estás que sea diciendo. que vayas a hacerla. Una de las cosas que tú me vas a decir, un momentito, Alberto, esa propuesta tuya me parece bonita, pero quedas despedido. Si tú eres el jefe de seguridad nacional, ¿sí?, ¿cómo se te ocurre ponerlos a todos juntos en un lugar para darle el aviso a los enemigos? ¿El pueblo de Israel siempre tuvo enemigos o no? Siempre. Vamos a ver. Teníamos a los amonitas, a los palestinos, a los amalequitas, babilonios, los asirios, los griegos. Es decir, en toda la historia siempre hemos tenido enemigos, ¿verdad? Ahora, si yo te digo que hay una mitzvah ahora, este libro que dice ser de origen divino me dice que 3 veces al año tengo que abandonar las fronteras y dejar a mi esposa y a mis hijos, a mis padres, a mis abuelitos solitos, mientras todos los soldados, todos los hombres entre 20 y 60 años, nos vamos a reunir para una gran fiesta en Jerusalén. Tú me vas a decir, bueno, tú estás loco, vas a dejar que nos maten. ¿Es verdad o no? Sí, bueno, en cierto punto, si no hace la seguridad correcta, podría ser un problema, claro. ¿Quién va a cuidar la frontera? ¿Mi esposa? ¿Mis abuelos? ¿Los niños? Claro. No. Tú me vas a decir, disculpa, ¿estás loco o eres un suicida? ¿Sí o no? Es un suicidio colectivo, suicidio nacional. Entonces, obviamente tenemos que mantenernos, ¿sí?, vigilando las fronteras. ¿Cómo me pides tú
que 3 veces al año todo el mundo se vaya a Jerusalén a festejar. Sin embargo, Andrés, fíjate qué interesante. Tenemos una mitzvah que se llama Aliyat Regel y dice el pasuk de la siguiente manera. Dice así: 3 veces en el año será visto todo varón, es decir, entre edad militar, entre 20 y 60, delante de Hashem, el eterno Dios de Israel. Y fíjate lo que dice: y expulsaré a naciones de delante de ti y ensancharé tus fronteras. Y aquí va la bomba, Andrés. Y disculpa que te hable a ti, pero me gusta siempre tener un interlocutor, ¿sí, Andrés? En este caso, eres una persona inteligente, por eso me gusta hablar contigo. Dice así: y ningún hombre se animará a codiciar tu tierra cuando subas delante del Eterno tu Dios 3 veces al año. ¿Qué me está diciendo aquí el versículo? Un minuto. Durante 930 años que duraron los 2 templos, que teníamos que ir 3 veces al año a descuidar las fronteras, tú me estás garantizando, me estás escribiendo blanco sobre negro que nadie se va a atrever a atacar cuando está rodeado de enemigos y cuando nos vean que no estamos en las fronteras. ¿Tú me vas a garantizar que nadie va a entrar? ¿Qué diría tu esposa, Andrés? ¿Estás casado, Andrés? No, no estoy casado. Bueno, ¿qué diría tu futura esposa si tú le dices: mi reina, ya vengo, me voy al cótel a pasármela muy bien? De momento, quédense ustedes aquí, ¿sí?, en la frontera con Gaza, y tranquila, que no pasa nada. Pues yo no me diría porque dejaría obviamente tu casa desprevenida. Claro, pero acuérdate que este libro Descuidada. me dice, el autor del libro me dice: tranquilo, ningún hombre, te lo leo otra vez, se animará a codiciar tu tierra cuando subas delante del Eterno tu Dios 3 veces al año, así que tranquilo. Ahora, Andrés, muy sencilla la pregunta. ¿Quién es el autor de este libro? 2 posibilidades: o un retrasado mental, un suicida, un loco, o alguien que realmente puede controlar los corazones de nuestros enemigos cuando él desee. Y de hecho, Andrés, durante 930 años no hubo un solo ataque, 3 veces al año. Imagínate tú un enemigo que ve que las fronteras están descuidadas, entonces quiere entrar a atacar, pero le dice su capitán, dice: no, estos judíos son muy inteligentes, seguramente es una emboscada. Año siguiente, lo mismo. Dice: no, no vayas porque esto es una trampa. Bueno, seguramente el año tercero, el año cuarto, el quinto, llegará un momento que vamos a atacar. 930 años, no hay una sola afirmación de ningún libro histórico en ningún lado, ¿sí?, donde vemos que el pueblo de Israel haya sido atacado nunca en Pesaj, en Shavuot y Sukkot. Entonces, una preguntita: ¿quién puede garantizar algo así? ¿Lo puede garantizar un ser humano o solamente alguien que tiene control sobre la historia y la gente? Obviamente, no lo puede garantizar. Yo si fuera a falsificar una Torá o si yo fuera a escribir la Torá, yo esto no lo hubiese puesto. ¿Tú lo hubieras puesto, Andrés? Es decir, ¿tomarías tanto riesgo para escribir y asegurar algo como esto? Yo definitivamente, si voy a hacer un libro que se llama Origen Divino, pero lo voy a escribir yo no pondría esto. ¿Se entendió lo que estamos haciendo? Quiere decir, Andrés, ¿estamos apelando a la fe o a la razón? Mira, o sea, yo no quiero, lastimosamente creo que me estás posicionando en un punto donde o voy en contra completamente de lo que me está diciendo o apruebo lo que está diciendo. No, Yo aquí hay 2 creo que en este posibilidades, no hay caso, 3, Andrés, hay 2 esto es, posibilidades. O el libro es de origen divino o lo escribió un ser humano en varias pero hay épocas. muchas cosas que yo te puedo preguntar sobre este versículo y no quiero ir en contra tuyo porque quiero que sigas, obviamente, tu Sí, charla y me encanta lo que estás diciendo. ok. Eh, pero estas 3 veces al año son 3 veces al año bastante vagas, ¿no? En cuanto a fechas y días. Me dice, mira, son Shavuot, Sukkot y Pesach, pero esto supuestamente se escribió antes de Pesach, por ejemplo. Entonces, no, no, yo no entiendo realmente, tú me dices, son 3 veces al año que tú tienes manera, y yo me imagino que en ese momento se hablaba de, mira, son 3 momentos en la historia que tienes que ir a darle Dios o y no te preocupes que yo creo que
todos los días, dicen, no te preocupes que Dios te va a cuidar, te lo dicen todos los días. Sale a tu trabajo, sale a ser guerrero y arriesga tu vida, que tranquilo que Dios te va a cuidar. ¿Cuántas personas no han muerto al día de hoy por la misma palabra? Es verdad, pero si yo te digo a ti, pero no vas a ver tú no vas a ver nunca ningún pasuk que diga, no te preocupes, nunca te va a pasar nada. Pero aquí el libro este libro que nosotros decimos que es de origen divino, me dice, cuando vayas a cumplir esta mitzvah, nadie te va a atacar. Estamos rodeados de enemigos, ojo, pero tranquilo, nadie te va a atacar. No te preocupes, yo me ocupo que nadie te vaya a atacar. Entiendo. Dime algo, si un grupo de gente fuera a escribir la Torá, de personas, seres humanos, ¿pondrían esto? ¿Tú pondrías esto? Pues te digo, me importan muchas veces las cosas que yo leo. ¿Perdón? He leído muchísimas cosas muchísimo más absurdas que esto. Digo, ¿cómo alguien escribió esto? ¿No? Claro, pero esto es absurdo. Pero fíjate que históricamente... Entonces, no es por ir en contra, pero no, perdón, la Torá está llena... yo creo la Torá está llena de no cosas se muy puede ver blanco y absurdas. negro. La pregunta es así, ¿tú tomarías ese riesgo? ¿Qué va a pasar si en el año 600, durante el segundo Beit HaMikdash, año 700, a alguien se le ocurrió atacar? ¿Qué harías con este libro, Andrés? No, o sea, tú me estás diciendo, si yo fuese una persona creyente, que leo esto, No somos y yo baso mi creyentes, vida Andrés, en no somos esto, creyentes. y uno de esos 3 días... No, sí, pero no somos creyentes. Queremos primero ver si esto lo pudo haber escrito un ser humano. O sea, ¿tú crees que tú Exacto. podrías, o sea, un ser humano normal, por ejemplo, el cristianismo, el islam, ¿tú crees que alguien puede asegurar algo como esto y mantenerse durante 2000 años? O más. ¿Sí? Obviamente, Sí, yo no lo no, pondría. creo que, Si yo tengo que escribir una Torá, yo no pondría esto. Como estábamos hablando en la última conversación con Rab Menachem, la estadística está para que algo así pueda suceder, para que alguien pueda escribir algo en un versículo y X miles de cantidades de años después estemos hablando y diga, wow, esto sí se cumplió. Es como que yo te diga hoy, nadie en la historia se hubiese imaginado que iba a haber un virus, pero hoy agarramos y decimos, wow, Bill Gates Sí, pero... hace 7 meses dijo, va a haber, y hay un riesgo muy grande. Ok. ¿Me entiendes lo que digo? Te escuché bien, pero dime una cosa, Andrés, es normal que tú asegures algo tan absurdo. Un país que está rodeado de enemigos, que hay guerras constantemente, nos han tratado de aniquilar, de saquear, y ha habido guerras muy fuertes, ¿sí? Y de repente nos vean que no hay nadie en las fronteras, ¿sí? ¿Tú podrías asegurar de que en 930 años nadie te va a atacar? ¿Tú lo podrías asegurar? Yo no. Absolutamente no podría asegurar No lo eso. puedo asegurar. Yo como Ahora bien, persona. Andrés, ¿qué Pero pasa si en el muchas año, personas han ¿qué cosas pasa si en el muchísimo año más 30, drásticas que esas. qué pasaría si en el año 30 me atacan? ¿Qué harías con este libro? ¿Este libro sería entonces de origen divino o humano? Obviamente habría errores, Claro. con lo cual lo descarto. No le creerías. No le creería, yo No lo tampoco. creerías. Yo tampoco. Entonces, estoy apelando ahora a la fe o a la razón. Obviamente, cuando yo te estoy diciendo que hay esta profecía, te estoy apelando a la razón. ¿Por qué? Puedes chequearlo. Ok. Estamos ahora viendo una información increíble. Fíjense, para que un animal sea kosher tiene que tener 2 señales. Una cual, pezuña partida, y otra que sea que rumiante. Que en realidad está mal traducida la palabra rumiante, es malegra. Es decir, que la comida la digiere, la vuelve a subir, la vuelve a masticar, la regarguta, la vuelve a masticar, la vuelve a tragar. Es lo que mal traducido como rumiante. ¿Okay? Entonces tiene que haber 2 señales para que un animal sea puro. Eso sí está en todo el mundo al conocimiento de esto. ¿Está bien? Ahora vamos a leer cómo está escrito en la Torá esta mitzvah. Vamos a ver. Dice así. Y le dijo el Eterno a Moshe y a Aarón, decidle a los hijos de Israel, estos son los animales que podréis comer entre los que hay sobre la tierra. Todo el que tenga pezuña partida y rumia, ¿sí? Podréis comer. ¿Cuántas señales me dieron? Andrés.
Perdón, estaba en mute. Sí, ¿escuchaste la pregunta? Sí, sí. Bueno, tú me estás diciendo, te dijeron dos señales para que, No, para que vamos a ver, el animal sea no digas kosher. lo que yo te dije, tú dime lo que está escrito. ¿Cuántas señales tengo? Pezuña partida y rumia. Quiere Y que decir sea que, rumiante, según ajá. el texto, tiene que haber dos señales, ¿verdad? Ok. Ahora, si yo quiero ver si un animal es puro o no es puro, ¿qué tengo que hacer? Chequear una de estas dos señales, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Qué pasa si tiene una, Andrés? No es kosher. No es kosher. Y si no tiene ninguna, Basado en eso. claro. Y si no tiene Menos. ninguna, pues Menos. tampoco. Menos. Bueno, la verdad que 99% de kosher es 100% terefá. Así que si tiene una o no tiene ninguna es lo mismo. ¿Está bien? Ahora bien, ok, y si es así, fíjate qué interesante cómo la Torá me agrega un dato adicional innecesario. Te quiero recordar que el estilo de la Torá no es agregar cosas innecesarias, no había tinta de sobra. Con lo cual, este dato que viene a continuación viene a enseñarme algo. Fíjate. Entonces ya te di las dos señales, ya tú con esto puedes saber qué animal es puro y qué animal no es puro, ¿verdad? Ahora viene el pasuk y me agrega lo siguiente, pero este no podréis comer. Estos animales no lo podréis comer, de entre los que rumian o tienen la pezuña partida. Y me da una lista de 4 animales. Fíjate qué interesante. Me dice el camello. Ya que el camello rumia, pero no tiene la pezuña hendida, impuro es para vosotros. El shafán, ya que rumia, pero no tiene la pezuña hendida, impuro es para vosotros. El shafán, que es la liebre. El arnevet, el conejo, ya que rumia, pero no tiene la pezuña hendida, impuro es para vosotros. Y de repente me dice un cuarto, que es al revés, y el cerdo, el cochino, ya que tiene la pezuña hendida, sí, pero no rumia, impuro es para vosotros. Bien, ¿para qué la Torá se sale de su camino para darme 4 ejemplos que son tan obvios? Entonces, fíjate qué interesante. Entonces, para resumir, si es rumiante, pezuña hendida, es kosher. Si no es rumiante y no tiene pezuña hendida, entonces no es kosher. Ahora, si yo digo, ¿sí? Rumiante y no tiene pezuña hendida, la Torá me afirma que hay 3 y solo 3. Y si yo te digo a ti un animal que no es rumiante y sí tiene la pezuña hendida, la Torá que me afirma que solo vamos a encontrar 1. Ajá, qué interesante. Te hago una pregunta, Andrés. Hace 3.300 años, el autor de este libro, Moshe, vamos a suponer que él lo inventó. ¿Él conocía Australia? No sé. Pues no, la historia que dice, salió de Egipto y fue al desierto y murió en el desierto, según el libro. ¿Conocía Venezuela? ¿Conocía Amazonas? O sea, hace 3.300 años, hoy en día, en el siglo XXI, todavía se siguen encontrando nuevas especies. ¿Es posible decir que hace 3.300 años hay un ser humano que conocía todas las especies del planeta? No. No. Ahora bien, la Torá que me afirma, dice, mira, si tú quieres un animal, o sea, no podéis comer esos animales. Ahora bien, pezuña partida y no rumia, solamente vais a encontrar al cerdo. ¿Qué pasa, Andrés, si después de 500 años o 300 años aparece un animalito nuevo y resulta que no rumia y también tiene la pezuña partida y no es cerdo? ¿Qué pasa con el libro? La verdad, o sea, mira, ok, no, no es válido. Vamos a seguir con el cuento. ¿Me estás contestando o no? Sí, sí, te estoy diciendo, si hoy conseguimos otro animal que no calce esas descripciones, yo diría, no es válido el texto que está enfrente mío. Ahora, el autor de este libro tenía la necesidad de poner esta información adicional. ¿Por qué no se queda callada la boca y va a salir mucho mejor parado
si me da las dos señales, ya no digas nada, no te metas en problemas. ¿Para qué vas a tomar riesgo de poner una información que en un año, 5, 500 o 1000 años te lo van a tumbar? ¿Para qué vas a poner esa información? Entonces, dos motivos, dos opciones. O era un retrasado mental y su proyecto lo puso a pico de Zamuro, como decimos en Venezuela, o realmente es alguien que tiene control sobre todos los animales del planeta. Entonces, fíjate, el Talmud dice una ley muy interesante, y esto es una halajá, una ley. Amar Rav Hizda, si un hombre está caminando por el desierto y se encuentra con un animal con la boca mutilada, significa que no sabe si rumia o no, debes examinar las pezuñas. Si están partidas, puedes estar seguro que el animal es kosher. Pero ¿cómo seguro? Si no sé si rumia o no rumia. Dice, tranquilo, siempre y cuando reconozcas que es el cerdo. ¿Por qué? Porque ya el autor del libro te está garantizando que no vas a encontrar en el planeta Tierra un animal que rompa con esta regla. ¿Tomó riesgo o no? ¿Se entendió? Creo que me estás usando de rebote, pero ajá, sí, tomo un riesgo. No, perdón. No, disculpa, Andrés. No Pero me es que malinterpretes. yo entiendo, yo no para nada quiero obviamente me encanta lo que estás diciendo y quiero que continúes. Solo que quiero que continúes y no me uses de rebote nada más. Si estamos viendo este versículo específico, claramente, si hay alguien que escribió esto, tomó un riesgo. Sí. Claro que tomó un riesgo, pero estamos una vez, ahora, vamos a suponer que en 3300 años, Andrés, no encontramos un solo animal que rompa con esta regla. O sea, los 3 animalitos que rumian y no tienen pezuña partida, y el que rumia, y el que no rumia con pezuña partida, son estos 4 nada más, no aparece otro, ¿estoy apelando a la fe o al conocimiento? Ambos. ¿A la fe? En este caso, ambos. ¿Por qué la fe? Conocimiento. Bueno, pero en su momento no conocía el resto. Podría ser perfectamente parte de una fe. Sí, pero alguien que pone un elemento de autorrefutación tan sencillo como que tú vayas mañana a cualquier país y encuentres un animalito que no cumpla con esto. Es tan sencillo tumbar la Torá, tan fácil. Entonces, y fíjate que en 3300 años no se ha podido hacer. ¿Qué quiere decir? ¿Que estoy apelando a la razón o a la fe ciega? La razón. De razón. Bien, sabemos que Moshe Rabenu no era un explorador. Él no era un explorador. Sabemos que él solamente no pudo, imposible que conozca todas las. Pero fíjate tú, qué interesante. Vamos a ver algo. Te voy a traer algo todavía más complicado. En Devarim, en el capítulo 14, 9 y 10, ¿sí? ¿Qué me dice la Torá? La Torá me está diciendo ahí, de lo que vive en el agua, todo lo que tiene aletas y escamas podéis comer. Y lo que no tiene aletas y escamas es impuro para vosotros. Otra vez, ¿cuántas señales me está dando? 2. ¿Está bien o no? Viene la Torá oral y ¿qué me dice? Quiere decir que si consigo un pez que tiene escamas y aletas, según la Torá es kosher, ¿verdad? Así me está diciendo. ¿Qué me dice si no tiene aletas ni tiene escama? Por ejemplo, el pulpo. No es kosher. Por ejemplo, no tiene escamas y tiene aletas. Por ejemplo, el delfín. Todos estos animales no son kosher. Kosher solamente ¿cuál? Escamas y aletas. ¿Está bien? Ahora bien, la pregunta es, ¿y qué pasa si tengo un pez que tiene escamas pero que no tiene aletas? ¿Qué sería? ¿Kosher o no kosher? ¿Quieres que no te responda? Parece que esto es una conversación, pero tenía entendido que íbamos a tener una presentación. Quiero obviamente seguir escuchando. Bueno, si quieres, ok, perdóname, sí, yo sigo Tranquilo. entonces. No, tranquilo, no. Es que no siento que sirvo mucho de simplemente decirte. No, ¿sabes por qué? No, yo te explico. Para mí, esto del Zoom es nuevo. Me gusta tener siempre, lo que pasa no le puedo preguntar y yo entiendo que obviamente
es muy fácil que yo te rebote, obviamente, las ideas, pero creo que podríamos adelantar un poquito No, más perdóname, si si tú viste vas algo, adelantando. perdóname, si ves algo que sea incorrecto en lo que acabo de decir, me interrumpes, o tú o cualquiera que esté en el público, y que me diga si está incorrecto lo que estamos Nada, analizando. Hasta ahora lo que hemos no te traído... preocupes, yo no Sí. te estoy corrigiendo para nada. Simplemente que simplemente me está diciendo, basado en la información que tú me estás dando, es No, o sí, no claro. es, obviamente para dirigir tu conversación a donde tú quieres llevarlo. Me parece Claro. Andrés, acuérdate que estoy increíble, me analizando parece el texto chéverísimo, pero textual. Claro. podemos fluir hacia adelante, tranquilo. Ok, te quiero Claro, claro. recordar, primero pedir disculpas si te estoy utilizando como feedback, porque es muy difícil No, a para nada, veces. Ok, para nada. segunda aclaratoria que quería hacer es, acuérdense que estoy apelando solamente al texto, a todo lo que es textual. No me estoy saliendo del texto contextual, ¿sí? Estoy hablando ahora mismo blanco sobre negro lo que está escrito. Si hay algo de lo que yo haya dicho que sea incorrecto, por favor, me pueden interrumpir las veces que sea. No quiero que esto sea un monólogo donde ustedes apelen a la fe, porque hasta ahora lo que hemos hecho en cada lámina es apelar a la razón. Quiere decir que todo lo que hemos visto hasta ahora son elementos de alto riesgo, muy alto riesgo, donde un ser humano, si va a falsificar un documento de origen divino, no lo hubiese puesto, por lo menos yo no lo hubiera puesto. Y hasta ahora hemos visto que todo se ha cumplido al pie de la letra, con lo cual estoy apelando a una religión que tiene elementos de autorrefutación muy sencillos, que si lo cumplo, lo estoy haciendo porque estoy apelando a la razón y no a la fe, no a la fe ciega por lo menos. Entonces, fíjate, si me das dos señales, voy a tratar de ser menos, un poquito más monólogo para ir más rápido. Si me dan dos señales, escamas y aletas, y consigo un animal que solamente tiene escamas y no tiene aletas, obviamente no es kosher. Pero ¿sabes qué? Según la Torá, ese animal no existe. Porque según la Torá me dice que toda criatura, fíjate, esto es una frase demasiado atrevida, más que la anterior. Dice así, toda criatura que tiene escamas me afirma que tiene aletas, pero hay aquellas que tienen aletas y no tienen escamas. Entonces aquí se me pone la cosa muy complicada, porque quiere decir que según la Torá no existe un ser acuático donde tenga escamas y no tenga aletas. ¿Sí? ¿Se entendió? Es decir, de acuerdo a la Torá, no existe ni existirá ni será encontrado jamás en ningún mar ni océano del planeta, ¿sí? Un animal, un ser acuático que tenga escamas pero no tenga aletas. Ahora, muy sencilla el análisis, y esto se lo hago a todos, ¿sí? ¿Qué pasa? Muy sencillo, la Torá me pone un desafío muy fácil. Cualquier niño de 3 años, 4 años o 5 años con un tobito va a la playa, un tobo a jugar con la arena y agarra un pececito, y si ve un pececito, uno solo que aparezca, que tenga escamas, pero no tenga aletas, se me cae toda la Torá. O sea, toda la Torá, toda la credibilidad de este libro está en manos de cualquier niño o cualquier pescador o cualquiera que pueda venir y traer un pez que contradiga esta regla. La pregunta retórica esta vez es, ¿acaso un ser humano puede conocer, ¿sí?, las 50.000 especies que hasta ahora se conocen debajo del océano, de los 7 mares, 15 kilómetros de profundidad? Obviamente que no. La pregunta es, ¿quién es el autor de este libro? ¿El autor de este libro tenía control sobre todos los peces del planeta Tierra o es un retrasado mental que se tomó este riesgo? La verdad que ahora sí me pongo a pensar que tantas cosas juntas, me pongo a, digamos, sospecho que este libro tenga algo que sea un poquito más que un ser humano. Obviamente un ser humano no puede saber esta información. ¿Está bien? Voy a seguir rápidamente. Si me estoy pasando de tiempo, le pido por favor al Rav Menachem que me interrumpa y me lo diga. No quiero abusar del tiempo de todos ustedes. Bien, la forma de la Tierra, ¿qué forma tiene la Tierra? La Tierra es, ¿sí?, ovalada. No es redonda, es ovalada. Bien, vamos a ver. La Tierra hasta hace poco se pensaba que era plana. ¿Sí? Se pensaba que... Sí. Alberto, sí tenemos unos minutos más y hay una muchacha, Daniela, que ella quiere participar en las preguntas y las respuestas. Entonces, si quiere preguntar a ella, entonces... Muy bien, Daniela, ¿estás ahí? Qué bueno. Entonces, bien, entonces vemos que la Tierra se pensaba que era plana, hasta hace muy poquito, ¿bien? Ahora, sabemos que la Tierra es esférica
y flotante. ¿Y por qué se pensaba? ¿Sí? Acuérdense que no había tecnología, conocimientos científicos, no había instrumentos, y era ilógico. Y te podían quemar en la hoguera, la iglesia te podía quemar en la hoguera si tú decías algo como esto, que era redonda. ¿Y por qué? ¿Qué implica decir que la Tierra es redonda? ¿Qué implica eso? Implica que si es así, acuérdense que la teoría de Newton todavía no había nacido. Quiere decir que si es redonda y es esférica, hay un problema. ¿Por qué? Quiere decir que la gente se viene abajo, se cae. Entonces te podían quemar por ser un hereje, un kofer. ¿Sí? Viene el Zohar HaKadosh, la Torá nos dice lo siguiente. Fíjense las palabras impresionantes y precisas. Me dice así. Primera cosa que me dice el Zohar HaKadosh es información. El mundo gira, primera bomba, hace 2000 años. Y a su vez tiene forma esférica, no redonda. Sobre él, habitantes están de pie y cabeza abajo. ¿De quién es esa teoría? ¿De quién es? ¿De Newton? No, Rabbi Shimon Bar Yochai. Y todas las criaturas de la Tierra que viven en distintos puntos de ella tienen apariencias distintas. Quiere decir antropología, color de piel y rasgos faciales según en la zona donde viven. ¿Cómo podía saber la Torá hace 2000 años esto? Si hace 500 años se pensaba que no había nadie del otro lado. El sol determina cambios climáticos que en cada zona, que son las estaciones, y además alumbra una parte mientras la otra permanece en oscuridad. Y fíjense, hay lugares iluminados siempre que no se encontrará en ellos noches, sino periodos de tiempo muy cortos, que son los polos. Porque así está escrito en los Salmos, te agradezco por las luminarias, sorprendentes son tus obras, y este secreto es transmitido por la sabiduría de la Torá. ¿Cómo se llama la amiga? ¿Clara? ¿Cómo se llama la que Daniela, creo. Si no me equivoco, pero, Daniela. ¿Estás ahí, Daniela? Me equivoqué con el... pero sí, creo que tenemos tiempo para una prueba más. Y ahí... Sí. Bien. Entonces, hace 2000 años, ¿quién podría asegurar algo así? ¿La Torá tenía instrumentos científicos? Obviamente que no. Se reían de los judíos cuando decíamos que la Tierra era redonda, pero cualquier niño de 6 años sabía que era redonda, esférica. ¿Sí? Había polos, y todo eso se sabía ya sin ningún tipo de conocimientos científicos previos. Obviamente, ¿quién es el autor de este libro? ¿Estoy apelando a la fe o al conocimiento? Bien, entonces quiero pasar muy rápidamente a la siguiente prueba. El mes sinódico. El mes sinódico significa cuánto mide la luna de un ciclo al otro. ¿Sí? Obviamente, el ciclo lunar, lo que se llama el ciclo lunar. Dice el Talmud hace 2000 años lo siguiente. Rabban Gamliel les dijo a la corte, he recibido de la autoridad del padre de mi padre, es decir, por tradición, que el renacimiento de la luna toma lugar no antes de 29 días y medio, 2/3 de hora y 73 partes de hora. Aquí la Torá fue muy específica cuánto tiempo dura el ciclo lunar. Lo que pasa es que tenemos que despejar la ecuación. Vamos a despejarla. Bien. No toma lugar no antes de 29 días y medio, 2/3 de hora y 73 partes de hora. ¿Cuánto mide una hora? Nosotros sabemos que una hora son 60 minutos, pero a la Torá no le gusta esa cifra. La Torá decidió que una hora, ¿cuánto es? 1080 partes. ¿Por qué la Torá le gusta esa cifra? Porque es divisible en muchas partes. Es un número que la Torá decidió, que una hora se divide en el judaísmo en 1080 partes. Cuando tú dices cuando tú vas a calcular el calendario, siempre cuando veas que diga una parte de hora, se refiere a 1080 partes. Ahora vamos a agarrar esa cifra, vamos a tratar de despejar la ecuación. 29 días y medio más 2/3 de hora más 73 partes de hora, así dijo el Talmud. Cuando yo voy y despejo, agarro y digo, bueno, está bien, 2/3 de hora, ¿sí? ¿Cuántas partes de 1080? Son 720 partes. Cuando voy y digo, le sumo 73 partes, como dijo la Torá, me quedan 793 partes de hora. Y ahora le digo, está bien, entre 1080 me quedan 0,73425 partes de hora. ¿Sí? Le sumo, lo divido entre 24 para saber qué partes de un día, me da 0,03059 partes de un día.
¿Y ahora qué hago? Le digo, muy bien, le subo 29 días y medio más 0,030594 partes de un día. Total, que el ciclo lunar, según el judaísmo, son 29 días, 0.530594 partes de un día. Esto es matemática, esto no es fe, simplemente eso. Ahora, ¿qué pasa? Siglo XX, también la NASA, la ciencia, quería saber cuánto mide el ciclo lunar. Cuando la NASA, utilizando potentes computadoras, va a calcular, ¿sí? Esta cifra que vemos, algo muy interesante vemos. ¿Qué vemos? Que ellos sacan una cifra que es así, 29,530594 partes de un día. Bien, ¿qué dijo la Torá? La Torá dijo 29,530588 partes de un día. Cuando veo la diferencia entre la Torá y la NASA, veo que la Torá y la NASA, la diferencia son 0,000006 partes de un día, o lo que es igual a 0,1728 segundos, o lo que es igual a 6 millonésimas partes de un día. ¿Estuvieron cerca o no? Más adelante, sí, la Agencia Espacial de Alemania se acercó todavía más a esta cifra. Pero les quiero recordar algo muy interesante. Según la ciencia, ¿sí? La diferencia, ¿cuál es? Dijimos, 6 millonésimas partes de un día. ¿Quién se equivocó? No te quiero preguntar, Andrés, pero la respuesta es obvia. Hasta ahora puede ser que se equivocó. ¿La Torá? No creo. Ahora fíjate lo que la ciencia dice. El mes sinódico o el ciclo lunar completo de la luna vista desde la Tierra promedia 29,530588 partes de un día solares. Y mira lo que dice la ciencia. Esta cifra puede variar levemente. ¿Cuánto es levemente? 6 millonésimas partes de un día. ¿Quién lo sabía eso? La Torá hace 3.300 años. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI la Torá me dé una cifra que ni siquiera la NASA puede llegar? Ahora, ¿estoy apelando al fe o a la razón? La respuesta es retórica. Yo creo que a la razón. ¿Da tiempo para ver otra o Rab, o quiere dejarlo hasta acá? Creo que para finalizar, para que cuidamos también para las próximas. Bien. Entonces, fíjense, el mundo entero el mundo entero siempre se burló de los judíos. Los judíos siempre hemos dado cifras muy extrañas, sobre todo cuando son datos astronómicos o son datos como la Tierra redonda. O sea, te podían quemar en la iglesia, básicamente. Hoy en día, todo el mundo, a medida que la ciencia avanza, se corrobora toda la información que la Torá dijo es verdad. Ahora, fíjense, ¿cuántas estrellas hay? Si tú no tienes, en la época pretelescópica, se pensaban que habían 6.000 estrellas, no más. Acuérdense que hasta que Galileo no llegó en el 1608, inventó el telescopio, no se podía saber que había algo más que eso. 6.000, si estabas enamorado, a lo mejor 7.000 estrellas. Ahora, cuando tú agarras, ¿sí? Y investigas un poquito más, y avanza el tiempo, la tecnología también avanza. 1924, Edwin Powell Hubble, ¿sí? Demuestra que las galaxias son verdaderos sistemas independientes en lugar de partes de nuestra Vía Láctea, y empiezan a descubrir increíblemente todo lo que ocurre más allá de la Vía Láctea. Los astrónomos pueden detectar billones, hoy en día son billones de galaxias, pero solo han podido catalogar unos pocos millones. Más allá de la Vía Láctea, hay galaxias en cada dirección, y escuchen este dato: nuestro sistema forma partes de limitados racimos de 30 galaxias llamado grupo local. Hasta el descubrimiento a principios del siglo XX se pensaba que nuestra galaxia conformaba todo el universo. Sin embargo, dice la Enciclopedia Británica, la ciencia moderna, de los trillones de estrellas que comprenden el universo, muchos ocurren en pares, sistemas múltiples y racimos. ¿Racimos de cuánto? De 30. Ahora, señores, fíjense, ya la ciencia dice que son trillones, 1 con 18 ceros. Eso es lo que se sabe hoy en día. Vamos a ver qué dice la Torá hace que ya más de 2000 años. Fíjense, les voy a leer textual.
Dice el Talmud, Tratado de Berajot 32b, el que tenga duda, lo puede consultar al Rab Menachem, que él se los abre y se lo traduzca. Dice la Torá así: 12 constelaciones yo creé en el firmamento, y en cada constelación yo creé 30 comandantes de ejércitos, y en cada comandante de ejércitos yo creé 30 legión, y en cada legión yo creé 30 rajatón, y en cada rajatón yo creé 30 caratón, y en cada caratón yo creé 30 gasterá, y en cada gasterá yo suspendí en el firmamento 365.000 millardos de estrellas. Si yo despejo la ecuación y lo pongo en cifras, fíjese qué pasa. Agarro y escribo 12 por 30, por 30, por 30, por 30, tal como me dice la Torá, por 30, por 30. ¿Cuánto me da? 1 con 18 ceros, 1 trillón de estrellas. Es decir, que si tú podías decir esta información hace, no digo hace 50 años, hace 100 años, se podían burlar en tu cara. Estamos hablando de hace 2000 años, señores. Fíjense, ¿qué dijo la ciencia? De los trillones de estrellas que comprenden el universo, muchos ocurren en pares, sistemas múltiples y racimos. ¿Cómo es eso? Dice la ciencia, en pares. ¿Cuántos pares? Pares de 30. La Torá justamente cataloga y multiplica por 30, por 30, por 30, por 30, exactamente como lo identifica hoy la ciencia moderna. Fíjense, como dice acá el Talmud, ¿sí? 30, por 30, por 30, por 30. ¿Qué dice entonces la ciencia moderna? Dice otra vez, de los trillones de estrellas que comprenden el universo, muchos ocurren en pares, sistemas múltiples y racimos. ¿Racimos de cuántos? De 30. 1 trillón de estrellas, como dice la ciencia moderna, la Torá dijo exactamente lo mismo. Bien, creo que hasta aquí unos ejemplos nada más de la cantidad de información que hay. Yo quería solamente como reflexión, ¿sí? Y llévenlo a la almohada hoy, por favor. Este libro de Torá, estos judíos que ya tenemos ya 3.300 años, y ya tenemos más de 2000 años dando vuelta por todo el mundo. Somos un pueblo increíble, un pueblo con una tradición inquebrantable. ¿Cómo es posible que hemos durado tanto tiempo así? Eso es motivo de otra charla. Acuérdense que esta charla tiene varias partes. Si les gustó esta primera parte, podríamos proceder a otra oportunidad. Si el RAM nos invita y les gustó, podríamos hacer otra parte donde seguimos demostrando de otra manera la veracidad de este documento. Sin embargo, hasta ahora que me queda información identificatoria que solamente alguien que no es humana podría haber sabido. ¿Por qué? Porque todos estos datos que hemos dado el día de hoy, si bien es verdad que hace 2000 años nadie lo puede saber, no sé quién se atrevió a colocar todos estos datos, que si uno se cae, se me cae todo este proyecto, con lo cual es lógico pensar que el autor del libro, si es Dios, ¿sí? Nos puso elementos de refutación y corroboración suficientemente elocuentes para que nosotros podamos ejercer nuestra libertad de elección. Yo, cuando me dijeron en la publicidad que yo era un agnóstico y después descubrí esto, es muy sencillo. Me lanzaron este reto o este desafío intelectual y créanme que para mí no fue fácil, ¿sí? No fue fácil. Pero les voy a decir una cosa. En el momento en que analicé toda esta data, entonces me devolvieron el permiso para poder ejercer mi libertad de elección. Porque hasta ahora no tenía libertad de elección. ¿Por qué no? Porque una persona elige algo que conoce o algo que desconoce. Obviamente, algo que conoce. Cuando lo conozco, lo puedo abandonar. Si no lo conozco, ¿cómo lo voy a abandonar? Y ahí en ese momento me temblaron las manos y dije, ahora tengo la libertad de elegir. Si quiero elegir entre la verdad o simplemente seguir viviendo en contra de ella. Para mí fue una decisión. Acuérdense que el desafío hoy en día no es saber si la Torá es verdad o es mentira. Hoy en día es muy fácil. Podemos seguir investigando y ustedes van a ver que es casi imposible decir que este libro lo hizo un ser humano. Entonces, pero lo que sí es difícil es vivir de acuerdo a la verdad. Y ese es el reto y el desafío que la Torá nos lanza. Y esa es la libertad de elección, elegir entre el bien y el mal, y eso sería ya motivo de otra charla. Muchas gracias, quería agradecer al Rab Menachem Mula y por supuesto Andrés Becker también,
no solamente por esta presentación, y bueno, y a todo el público, y si hay algunas preguntas, por supuesto, estoy aquí hasta la hora que necesiten. Ya aquí son las 4 de la mañana, ya me tomé el café colombiano, y ahora no me duermo, ya no hay forma de dormirme. Y sobre todo cuando toco estos temas, ¿sí? La adrenalina se me acelera. Así que abierto los micrófonos si gustan, y aquí estoy. Mil gracias, don Alberto. La verdad fue espectacular. A mí me gustó muchísimo. Sí, la verdad que esta clase fue una finalización, se dice, de las clases, los conferencias que hicimos con Andrés. Y creo que eso también puede ser una primera clase de una nueva serie, por mí por lo menos. Sí, que creo que vamos a ver más este tema. Es un tema muy interesante y la verdad lo agradezco muchísimo otra vez por madrugar y despertarse tan temprano para darnos esta charla, y también a Andrés que participó y fue muy bueno. No, por favor, en lo más mínimo. De verdad, gracias, Alberto. Y qué bueno ser la otro lado de la moneda. Y Andrés, somos la misma moneda. Lo que tenemos, a veces hay dos caras y a veces somos una moneda que tiene mucho valor, Baruch Hashem. Somos del Am Israel. Por eso te digo. Somos del Am Israel, y a veces tú ves que hay veces que uno quiere tener elementos importantes, y ese fue el discovery que justamente hice en mi vida. Baruch Hashem, si hay alguna pregunta técnica específica sobre alguna de las láminas, con mucho gusto. si alguien tiene preguntas, con mucho gusto lo puede hacer. Ok, ¿estamos bien? Ok. Se ve que no hay preguntas. Bueno, parece que estuvo todo muy claro, o seguro no hay dudas, no quiero que nadie se quede con dudas. Escuchen, toda la información que he dado el día de hoy no es hablen ahora o callen para siempre. Pueden investigar y podemos volverlo a retomar. Ahora, si hay alguna pregunta, por supuesto, sería bueno aclararlo. De todas formas, si no, no importa. Más vale una buena pregunta que una mala respuesta. A lo mejor no sé qué contestar, pero nunca se queden con ninguna pregunta. ¿Está bien? Si no hay preguntas, pasamos entonces solamente a agradecer una vez más a los organizadores, a Andrés y el Rav Menachem, por supuesto también a mi gran querido amigo Simón Galante por la iniciativa, y por supuesto, si al Rav le parece bien y al público le gustó, podemos pasar después a otra etapa diferente a las pruebas científicas, y siempre apelando a la razón podemos pasar a pruebas históricas, que es el siguiente ciclo, que es muy interesante. Y bueno, la invitación es que sigan reflexionando, sigan, nunca tomen nada por descontado. El judío es judío, ¿saben por qué? Porque un judío no se come ningún cuento, el judío es rebelde por naturaleza, y así Hashem nos hizo para poder siempre apegarnos a la verdad y desechar cualquier falsedad que haya. Y hay mucha falsedad en el mundo, y es momento de empezar a pulir los diamantes de la verdad que están tan escondidos. Muchas gracias, Rav. Gracias por todo. Muchas gracias, de verdad. Lo agradezco full. Otra vez, todo lo mejor y muchas bendiciones. Gracias. Ya lo invito para la próxima. Vamos a ver cuándo lo vamos a hacer, pero yo estoy seguro que vamos a hacerlo. Aquí vi que hay 14 comentarios. No sé si usted los leyó. Sí, lo puedes leer también. Son todos de mil gracias. Y que queremos más. Por eso lo digo que ya tenemos la invitación de la próxima. ¿Saben que normalmente este tipo de charlas, cuando son interactuales, son mucho más dinámicas, hay muchas preguntas? Esto del Zoom, la verdad es que es muy difícil y se pierde un poquito la calidad de contacto cercano, pero bueno, hay que aprovechar lo que hay, y esto es lo que tenemos. Señores, muchas gracias una vez más. Para mí, buenas noches, y para ustedes que lo pasen muy lindo. Gracias, Rav, gracias por todo. Gracias. Buenas noches. Bye, gracias, Andrés. Hasta luego. Bye. Hasta luego, gracias. Gracias, Andrés. No, con placer. No, por favor, me encanta participar en esto. Gracias por involucrarme.
Súper. Nos vemos entonces. Hasta la próxima.